Hola, ¿cómo andan? Bueno, nos estamos reencontrando después de el inconveniente técnico que tuvimos. La falta de conexión a internet hizo que se cortara la transmisión que estábamos llevando adelante, así que vamos a volver sobre algunas ideas que se habían planteado y le vamos a dar continuidad a este encuentro que nos propone pensar cómo trabajar nuestras prácticas docentes, cómo pensar nuestras prácticas de enseñanza mediadas por tecnología en contextos complejos como los que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de pandemia que obviamente nos obligan a redefinir muchas decisiones y a repensarnos y a repensar nuestras propuestas. Renuevo el agradecimiento al equipo que está conduciendo la Secretaría de Educación y que ha hecho posible que, como esta charla, seguramente vendrán otras, que muchos docentes del sistema educativo municipal, vendrán especialistas también seguramente, abran la posibilidad de generar encuentros, charlas, intercambios, y eso siempre es bienvenido. Teníamos los docentes municipales vedada la posibilidad de generar estos intercambios y hemos recuperado espacios que me parece que tenemos que aprovechar y valorar. En particular, un poco lo que contaba ayer, yo no vengo a hablar como especialista en la materia, sino como docente que trabaja la relación entre educación y TIC, y que en estos tiempos tan complejos que estamos atravesando, de alguna manera he estado reflexionando, pensando alternativas, analizando obviamente emergentes que se van sucediendo día a día y que me parece bueno, que vale la pena compartirlos. Así que estos pareceres, estas inquietudes que tengo, simplemente las ofrezco para que sean consideradas. El escenario que estamos viviendo realmente no tiene precedentes, por lo menos lo que hablábamos con compañeros, con colegas, con compañeras, es que no tiene precedentes de esta manera. Venimos de vivir una suspensión de clases en 2009 con la gripe A, pero realmente primero el contexto social era otro, el contexto económico también, y ni hablar del contexto tecnológico, ¿no? Estamos en un entramado tecnológico con características muy distintas al que teníamos en 2009 y obviamente eso implica tener que pensar alternativas de otro tipo, ¿no? Me parece que es bienvenido en ese sentido plantear, compartir inquietudes y bueno, seguramente temores también, incomodidades que estamos sintiendo y que tenemos que socializar en función de la posibilidad que tenemos, la oportunidad de primero encontrar contención, pero también espacios de colaboración, pensar nuevas ideas, poder abordar nuestra práctica desde otras perspectivas, podríamos decir. Bueno, lo primero que quisiera plantear es la necesidad, la urgencia de que nadie quede en el camino. Hay una pregunta rectora que es cómo enseñar virtualmente en contexto de desigualdad que nosotros tenemos que plantear. En primer lugar, me gustaría ofrecer como opinión que en un contexto de cuarentena y de educación a distancia, pareciera que hay preguntas urgentes que tienen que ver con cómo enseñamos y qué enseñamos, ¿no? Y en ese sentido, la primera idea que pongo a considerar es que para mí la cuestión clave hoy no tiene que ver con el qué enseñar, no tenemos que estar priorizando contenidos curriculares, sino que tenemos que centrarnos en el para qué y el por qué, de alguna manera. Hacernos la pregunta respecto de cuál es el sentido de enseñar hoy. Y en ese interrogante inicial me parece que la respuesta, la prioridad, la urgencia tiene que ver con estar, con contener, con acompañar, con reasumir el lugar del otro, con poder generar vínculos con los estudiantes y estar al tanto de sus necesidades y sus problemáticas, ¿no? Tal vez en determinados casos nuestra práctica hoy no tenga que ver con diseñar clases virtuales, no tenga que ver con usar plataformas como Classroom, como Edmodo, como no sé, un grupo cerrado de Facebook, no tenga que ver con pensar presentaciones multimediales sofisticadas, hipertextuales, interactivas, no tenga que ver con usar Prezi, Padlet, Menti, aplicaciones novedosas, editores, sino que, bueno, a lo mejor hay pequeños gestos que podemos
llevar adelante y que pueden ser mucho más significativos. Tal vez un mensaje de audio preguntando si está todo bien, si necesita ese estudiante que nosotros ofrezcamos alguna alternativa a la propuesta de enseñanza que estamos generando, preguntar si hay alguna problemática que esté teniendo la familia, relevar también cuáles son los consumos culturales que efectivamente se están habilitando en esos hogares, qué es lo que tienen a disposición y bueno, y a partir de ahí construir, ¿no? Pero hay como dos cuestiones claves, que es construir en contexto, conociendo la realidad de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes, y sobre todo construir con las familias. Me parece que ahí hay un desafío inicial que es muy grande y que tenemos que poner por delante de enseñar contenidos curriculares. En estos días, Carlos Escliar, que es un intelectual, un filósofo que a mí me gusta mucho, puso en circulación un escrito que dice algo así como que nuestra práctica no puede ser hacer, ¿no? Que no se trata de contenidos, dijo él, sino de continentes. Y me pareció muy hermosa la frase, pero también muy potente, porque esto de centrar la mirada en los contenidos y no en los continentes, esta idea del continente como un espacio donde se está junto con otros, pone por delante ciertas prioridades y ciertos criterios que a veces uno pierde de vista. La cuarentena es tal vez un lujo de clase, hay barrios, hay sectores de la sociedad que sufren, que la están pasando mal, y me parece que la tarea docente hoy tal vez tenga que ver con estar ahí, con escuchar, con prestar atención y tal vez en algún nivel también con tener algunos gestos de solidaridad y de acompañamiento que tal vez sean mucho más necesarios y que también en definitiva terminan siendo parte de la enseñanza, ¿no? Porque se enseña en solidaridad, se enseña en valores, se enseña en lo importante que es tener empatía con el otro y poder reasumir ese otro lugar que puede ser de padecimiento. Otra cuestión que me parece importante también en relación con pensar la enseñanza y vinculando nuestras prácticas con la desigualdad y con las situaciones de desigualdad, tienen que ver con las políticas educativas. Esto tiene que ver un poco con un diagnóstico que podríamos hacer, que a mí me interesaba recuperar una frase de Alicia Camillioni que le escuché en un seminario que dio en el marco de la especialización en docencia universitaria. Ella dijo algo así como que no le podemos pedir a la didáctica aquello que no está garantizado en términos contextuales por la política educativa. Entonces ahí me parece que es importante que nosotros pensemos que no es lo mismo afrontar este escenario con acceso a determinados dispositivos que hacerlo sin ese acceso, ¿no? Digo, el modelo 1 a 1 que proponía Conectar Igualdad garantizaba en principio el acceso a los dispositivos y se saldaba una brecha que, bueno, ahora evidentemente se está reabriendo, ¿no? Se está volviendo a constituir. Ese modelo 1 a 1 fue un modelo que se implementó en toda América Latina con muchos inconvenientes, esto es claro. El plan Ceibal en Uruguay, un computador por alumno en Brasil. En Buenos Aires se implementó y tiene todavía continuidad el plan Sarmiento. En la provincia de Buenos Aires también tiene continuidad, pero adoptó, digamos, otros formatos, que fue el plan de alfabetización digital. Y esos accesos garantizados por el Estado, me parece a mí que si estuvieran dados hoy nos colocaría también en un lugar distinto, ¿no? Tenemos la necesidad de pensar, bueno, no es lo mismo tener o no tener Portal Educar a disposición. Seguramente la mayoría de ustedes, como yo, tiene el Portal Educar como un sitio de referencia donde, por lo menos de consulta, para ver qué se está pensando, qué se está proponiendo, aunque tal vez después los recursos no los construyamos desde ahí. Es un sitio web digamos, que está y que ofrece contenidos de manera permanente y que está pensando en contexto, en prácticas que tengan que ver con nuestra escuela. Ahora voy a hacer referencia al programa Nuestra Escuela también, ¿no? Pero pensando en esta oferta, en estas agencias que generan contenido, Canal Encuentro, Paca a Paca, la plataforma de video Cinear Play que funciona similar a como lo hace Netflix, pero con contenidos nacionales y gratuitos.
Esos sitios son generadores de potenciales recursos que nosotros tenemos que tener en cuenta y los tenemos a disposición. Estar viviendo este momento con o sin esos sitios también marca una diferencia. Bueno, ni hablar tener las escuelas conectadas o no tenerlas. Hoy en día tenemos un problema grande de conectividad, lo vivimos de manera recurrente en este aislamiento. Ayer se nos cortó la transmisión por falta de calidad en la conexión, pero digamos es muy palpable, ¿no? Que hay determinados horarios en el día donde la conexión corre mejor y determinados horarios en los que no. Respecto del programa Nuestra Escuela, bueno, a mí me interesaba recuperar la oferta formativa como carrera de postítulo, digamos, que se ofreció en el marco de Nuestra Escuela de especialización docente en educación y TIC, que también daba una formación de 2 años muy sólida, con docentes formadores que tenían mucha calidad en su oferta, pero también en su acompañamiento y en su propuesta de formación. Esa oferta de programa Nuestra Escuela primero se segmentó y se empezó a ofrecer en pequeños cursos, y después parte de esa oferta formativa derivó en cursos autoasistidos, que directamente borran la figura del docente y hacen del acompañamiento un acompañamiento mucho más superficial. Respecto de la conexión a Internet, pensando en esta idea de que no es lo mismo contar o no contar con ciertas tecnologías, ciertas ofertas de formación, hay que empezar a pensar qué lugar ocupa Internet en nuestra sociedad, ¿no? Y si no debiera ser considerado un servicio público más y no debiera estar garantizado para las personas. Digo, hoy estamos al borde de generar nuevas formas de exclusión. Tenemos que pensar en qué implica tener o no tener Internet. Yo no sé qué haría con mi jornada laboral en aislamiento si no tuviera Internet. Me cuesta mucho pensar alternativas que hagan a mi práctica docente, ¿no? Sin esa conexión. Otra cosa que me parece importante es que tiene pros y contras, es que lo que hagamos en estos días va a tener consecuencias, ¿no? Esto intranquiliza por un lado, pero también nos coloca en un lugar de mucho valor, ¿no? Y pone en valor nuestras prácticas. Hay un riesgo muy concreto, lo hablaba el otro día con una compañera, que es el de generar nuevas formas de exclusión y de expulsión. Si nosotros no tenemos en cuenta las distintas realidades que están atravesando nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, corremos un riesgo muy grande de violentarlos, corremos un riesgo muy grande de generar situaciones de abandono desde la oferta educativa. Sin duda nos vamos a equivocar, sin duda vamos a cometer errores porque este escenario nos toma un poco por sorpresa, pero también nos toma, aunque no nos tomara por sorpresa, no nos toma del todo preparados, me parece a mí, para enfrentar la situación. Me parece que tenemos que estar tranquilos, no relajados, pero sí tranquilos, para encarar el escenario. Parte del encuentro con los estudiantes y con las familias tiene que visibilizar el esfuerzo que estamos haciendo, que es muy grande. Estamos trabajando más tiempo, estamos dedicándole mucho tiempo a generar contenidos, a generar propuestas potentes y a aprender también, ¿no? Aprender a trabajar con nuevas aplicaciones, con nuevos entornos, a pensar en otros lenguajes que se puedan habilitar en estos entornos y con estas aplicaciones. Otra cuestión que me parece importante es la necesidad de cuidar a los estudiantes. Ellos están haciendo un esfuerzo muy grande, entonces cuidemos a los estudiantes, no los agobiemos. Nuestras propuestas no pueden sumarle drama a una situación que ya es angustiante. El desafío es no vaciar de contenido los encuentros, priorizar, pero fundamentalmente hacerlo sin violentar, sin excluir, sin expulsar. Bien, una segunda cuestión que me parece importante que pongamos en consideración es la necesidad de humanizar la práctica docente cuando ésta está mediada por tecnología. Necesariamente tenemos que poner el cuerpo, digamos, es lo que nos toca hoy, digamos, en una situación de relación de distancia física.
tenemos que repensar cómo construimos el vínculo y tenemos que repensar que en esa ausencia material que tenemos, en términos de encontrarnos con los otros, hay nuevas formas de pensar esa relación poniendo el cuerpo de otra manera, ¿no? Asumir ciertos riesgos y de alguna manera vincularnos pensando en la comunicación no como transmisión, ni siquiera como intercambio, sino como encuentro. Y eso a veces implica poner el cuerpo de nuevas formas, ¿no? Esto que estamos haciendo de habilitar videollamadas, de filmarnos, bueno, no es algo que a mí en particular me genere placer, ni mucho menos, pero bueno, entiendo que es un poco el destino que tienen nuestras prácticas si queremos estar ahí y acompañar. Lo que les decía hoy, tal vez un mensaje de audio a un estudiante que la está pasando mal sea reparador en algún sentido, ¿no? Porque la voz, por ejemplo, es proyección de nuestro cuerpo. Filmarnos haciendo una actividad, si vamos a dar no sé, una lectura a un estudiante de primer ciclo o vamos a ofrecerle la lectura de un cuento a un niño o a una niña de nivel inicial, no es lo mismo para nada. Linkearle un video de YouTube leído por otro, digamos, de un cuento leído por otro, que ponernos delante de la cámara, saludarlos, nombrarlos por quienes son y ofrecerles el cuento como lo leeríamos en la clase. Me parece que esos pequeños gestos hacen el mundo, no marcan la diferencia. Si nos vamos a comunicar por escrito, si vamos a armar clases más convencionales, bueno, no caer en registros duros, estáticos, académicos, ¿no? Podemos darnos márgenes para trabajar con un lenguaje más coloquial, más ameno, más cercano. Animémonos a trabajar en primera persona, animémonos a mostrarnos un poco más genuinos, ¿no? Que me parece que eso también marca la diferencia, ¿no? Hay una necesidad de humanizar la práctica y tiene que ver con cómo nos ofrecemos. Otra cuestión que me parece importante plantear es que estar disponible, acompañar, contener, implica también un riesgo y que tenemos que poner mucha atención en cómo llevamos adelante esa práctica y esa propuesta de acompañamiento. El riesgo tiene que ver con una lógica de lo que Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, reconoce como la idea de la sociedad del cansancio del rendimiento. Dice Han, hemos aprendido, con H hemos aprendido la lógica del amo y el esclavo y la hemos internalizado. Y me parece que este estar disponible, este acompañar, este contener, exige también para nosotros aprender a autorregularnos y a construir ciertos marcos, ciertos límites para que también esa regulación forme parte de la propuesta de enseñanza hacia nuestros estudiantes. Estar disponible, acompañar, contener no quiere decir estar 24 horas del día con el celular prendido y contestando mensajes, no quiere decir prescindir de los feriados, prescindir de los fines de semana, de los momentos de familia. Ahí hay un trabajo por hacer que me parece que es necesario, pero que también es bienvenido, ¿no? Porque implica reconocer características propias de este escenario vinculado con lo digital que estamos atravesando. Con respecto a otro costado de lo que podríamos pensar como la necesidad de humanizar las prácticas, en principio me parece interesante la posibilidad de trabajar con las videollamadas. Lo podemos promover inclusive para que nuestros estudiantes estén en contacto entre ellos a través de WhatsApp. Con las videollamadas de WhatsApp podemos pensarlo en relación con el Zoom, podemos pensarlo en relación con otras formas de transmisión como las de YouTube o como las de Instagram. Pero esto, ¿no? Que los estudiantes estén en contacto, se vean, se escuchen, se encuentren de estas otras formas y nos encuentren también a nosotros. Yo tengo 2 hijas de 5 años y los otros días hicieron una videollamada con sus compañeros de sala de 5 y fue increíble, ¿no? Ver cómo se movilizaron no sé, al contarse, simplemente contarse cómo estaban y qué estaban haciendo, a qué estaban jugando. Así que ahí hay una potencia grande que tenemos que considerar. Por otro lado,
me interesaba una idea que escuché de Mariana Maggio en el marco de un webinar, que son ciclos de conferencias que se están llevando adelante. Maggio, que me parece a mí es una de las referentes en el campo de la tecnología educativa a nivel no solo nacional, sino también regional, dijo algo así como tenemos que evitar el revoleo, ¿no? Tenemos que evitar el revoleo, y propuso como hashtag no al revoleo. Y volviendo un poco al planteo que mencionaba antes de Scliar, no al hacer, nuestro encuentro con los estudiantes no puede ser el posteo de una consigna de trabajo donde se propone una lectura, se propone resolver un cuestionario, ¿no? Ahí hay que pensar en un diseño que atienda, como lo decía, a ese contexto. Entonces, como una sugerencia, casi como un pedido, digamos no al revoleo y pensemos en propuestas novedosas que podamos habilitar en función de las características de nuestros estudiantes. El tercer eje que había pensado tiene que ver con la idea de curaduría, ¿no? Con situar la mirada, justamente lo que hablábamos recién, contextualizarla y pensar en las características de nuestra comunidad educativa y de nuestros estudiantes. Nadie como nosotros, y pienso en un nosotros no general, pero tampoco como una sumatoria de individuos, ¿no? Pienso nosotros, equipos docentes, ¿no? Compañeros de trabajos en una comunidad. Nadie como nosotros conoce a nuestros estudiantes y las realidades que esos estudiantes viven. Y en caso de que nos falte información hay que ver cómo construimos dispositivos e instrumentos para poder relevarla. No hay recetas para esto, pero lo que me parece bastante claro es que no es una opción descargar una propuesta de Educar, decías un portal de referencia, pero no podemos descargar una propuesta y replicarla en el aula sin hacer ningún tipo de adecuación, ¿no? Y pensar, bueno, cómo esa propuesta podría reformularse y resignificarse en función de las características de nuestro grupo clase. Entonces ahí necesitamos construir algunos criterios generales y también particulares para el diseño de nuestras propuestas, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? ¿Cómo vamos a buscarlo? ¿Dónde? ¿Cómo seleccionar recursos? ¿Cómo los jerarquizamos? ¿Cómo los organizamos? ¿Conviene construirlos? Vemos un ejemplo de un audiovisual que nos parece potente y tenemos posibilidad de hacerlo, ¿no? Construimos una pieza de comunicación con características similares, pero adecuada a nuestro curso, llevada adelante en primera persona por el docente. Proponemos a los estudiantes que generen contenido para después, con ese contenido, generar piezas de comunicación nuevas. Bueno, se suman entornos, se suman lenguajes, se suman espacios, se suman tiempos diversos que podemos aprovechar y que tenemos que sobre todo atender para generar esas propuestas, porque es evidente que las condiciones materiales y simbólicas que están, las desigualdades, las diferencias, se vuelven incluso bastante más notorias que cómo se ponen de manifiesto en el aula. Entonces no podemos perder de vista que hay un trabajo por hacer en esa construcción de criterios. Tal vez nos toque indagar, no sé, por ejemplo, decía antes, cuáles son los libros, los materiales de lectura que hay en los hogares. Tal vez nos toque enviar una selección de cuentos o armar un PDF seleccionando o construyendo un itinerario de lectura acorde o digamos que se adecue a las características o a las posibilidades de una familia, en particular, a ese nivel. También me parece que nos está tocando también trabajar con estudiantes que no tienen conexión en absoluto, o que de repente hay un integrante de la familia que tiene celular y tiene WhatsApp pero usando datos. Pero esa familia tiene en la casa otras tecnologías que no les permiten, por ejemplo, descargar aplicaciones. Pero bueno, tal vez acaso también en determinadas situaciones tengamos que explorar la oferta de canales de aire o trabajar con la radio, ¿no? Pensando en los canales de aire, hay canales que producen contenido local y que no persiguen fines de lucro, canales nacionales, ¿no? Si los hogares no tienen internet, bueno, tal vez sea importante que estudiemos la grilla de programación de la TV pública, de Canal Encuentro, de Paca Paca, que son canales que están disponibles en la TDA, en la televisión digital abierta, son canales de aire, y podamos generar una propuesta desde ahí. Por ejemplo, esta semana estuvo generando contenido en vivo, en directo, Paca Paca por la mañana y la TV pública, Canal 7 de Buenos Aires, lo que era anteriormente ATC,
puso a disposición de las audiencias un ciclo de charlas TEDx súper interesantes, convocando una decena de especialistas por encuentro, ¿no? Todos los días a las 2 de la tarde teníamos ahí 10 especialistas que desde diferentes áreas nos proponían pensar la problemática de la pandemia. Y la radio también me parece que es un medio de comunicación a considerar. Tenemos saturado el espectro de Mar del Plata con muchas más emisoras que las que soporta el ancho del dial, pero podemos pensar criterios para generar prácticas de escucha, de reconocimiento y de análisis de contenido. Tenemos emisoras marplatenses, tenemos repetidoras, tenemos emisoras comerciales y tenemos un puñadito pequeño de emisoras que no persiguen fines de lucro e incluso que responden a instituciones públicas, ¿no? Como la radio de la universidad. Y ahí hay una oferta de contenidos variada, distinta, que podríamos hacer también, digamos, construir a partir de ellas recursos didácticos. Me parece que también el escenario abre la posibilidad de volver sobre los diseños curriculares, sobre todo para analizar y resignificar lo que plantean o lo que omiten en relación con las nuevas tecnologías y en cómo enseñar con y a partir de ellas. Por diferentes motivos, el diseño curricular de primaria que se puso en vigencia en 2018 y el diseño curricular de nivel inicial que se puso en vigencia el año pasado, en 2019, que abordan en ambos casos la educación digital y también la programación y también la robótica, fueron de alguna manera no dejados de lado, pero sí, digamos, es evidente que no tuvieron el nivel de atención que tal vez hoy nos vendría bien que se considere. Bueno, volver sobre esos diseños, ver cuáles son las propuestas, ver en qué medida lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando en hacer responde a esas dimensiones de uso de la tecnología o a esas. A mí no me gusta mucho en términos de posicionamiento epistemológico, si se quiere, cómo se concibe la tecnología en esos documentos, pero ver esas dimensiones de competencia que promueven esos documentos y los documentos marcos. Hay un programa de alfabetización digital que se llama Plañed, que también brinda algunas ideas. Están los núcleos de aprendizaje prioritario que se pueden googlear, que tienen que ver específicamente con la educación digital, la programación y la robótica, que podrían considerarse. Bueno, esta es una oportunidad para ir por esos diseños, para ir por esos documentos marco y ver cómo están pensando las propuestas de enseñanza. Y finalmente hay una idea que me parece clave, ¿no? Que estamos en un escenario complejo, bastante dramático, que nos interpela, que nos pone a sufrir un poco, pero también me parece que se están gestando oportunidades. Me parece que necesariamente esta recontextualización de las prácticas, este escenario que nos ha pegado de frente, nos obliga a reinventarnos, ¿no? A recrearnos, a revisar nuestras prácticas, a buscar variantes, a buscar alternativas, a dialogar con otros recursos, con otros lenguajes, con otros formatos, con otros géneros que no tienen demasiado que ver con lo que habitualmente nosotros habilitamos en las clases presenciales. Entonces me parece que ahí hay un desafío. Tenemos que pensar en la posibilidad de crear otros dispositivos de enseñanza, tenemos que pensar en la posibilidad de construir estrategias nuevas, de diseñar configuraciones de apoyo novedosas. Y me parece que es clave también estar atentos y atentas a los consumos culturales que los estudiantes están efectivamente teniendo y pensar en la posibilidad de ir a buscarlos a esos consumos, ¿no? Si ellos están consumiendo historias de Instagram, si están trabajando con la aplicación de TikTok, si están construyendo memes, si escuchan batallas de gallos, bueno, que tienen que ver con el freestyle y con la improvisación y el rap. No lo tengo del todo claro, pero digo, es interesante poner en YouTube batallas de gallos y encontrarse con Woz enfrentando a Asesino, que son dos freestaleros, y de repente ver que para ellos ese es un consumo cultural atrayente, ¿no? Entonces preguntarnos por qué, si están jugando videojuegos,
no qué tipo de videojuegos están jugando. Tal vez nuestra intervención ahí pueda ser sugerirle, abrirles el abanico de consumos culturales y ofrecerles alternativas a lo que están viendo y de repente permitirles conocer que más allá de los contenidos que puedan ofrecer agencias como, no sé, Cartoon Network o Disney Channel, hay otros contenidos que también son interesantes y que tal vez sean para nosotros mucho más formativos. No para impugnar los consumos culturales que ellos tienen, sino para abrir un poco la mirada. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una oportunidad para recrearnos, para crear propuestas nuevas y jugarnos un poco más ahí, ¿no? Es decir, asumir riesgos es algo que tendríamos que lograr, que podríamos hacer. Así que la invitación es a explorar y arriesgar y sobre todo a contar y a evidenciar que estamos en esa búsqueda, que somos personas que también estamos atravesando esta incertidumbre cotidiana que nos genera la pandemia y que bueno, que ahí estamos dando todo para hacer de la propuesta educativa una mejor propuesta. Un gusto, nos vemos pronto espero y espero que les haya servido. Hasta luego.